legislativas año 2017, el cual sigue generando repercusiones tanto en el propio partido como en los espacios opositores, ya sea el bloque de Bocio kirchnerista, el bloque de Sergio Massa o el kirchnerismo también. Y en las redes sociales, sobre todo. Y en redes sociales también, sobre todo, datos que se matan los troles macristas con los troles kirchneristas. Sobre todo con los datos que han ido trascendiendo a medida que pasaron las horas. Imágenes que al principio por ahí no se entendían, como el paquete de hierba que le llegó a Macri, que lo mostró sobre el final, que se lo había dado una legisladora kirchnerista por la crisis que dice que hay en su provincia en ese rubro. Bueno, 4 aristas vamos a utilizar para analizar el discurso. Por supuesto puede haber más, pero lo vamos a resumir en esto. Primero son las críticas al kirchnerismo, lo que mucha gente le criticaba, de que el año pasado no había desnudado la pesada herencia que había recibido, excepto en un informe, el Estado del Estado, que no leyó nadie, o que leyó el 1% del país. Después las apelaciones a la unión de los argentinos, que fueron bastantes, incluso reivindicando acciones del gobierno anterior. También la aparición del Macri político. Muchos decían que se trata solamente de un gobierno de CEOs o de gerentes que no tiene experiencia política, pero acá se lo notó a Macri quizás por primera vez tan enérgico o incluso hasta a veces enojado en el discurso, mostrando esas facetas que, bueno, algunos le reclaman, otros que dicen que asocian la política con eso, dependiendo más o menos de dónde se lo vean. Y por último, la agenda política del gobierno enmarcada dentro del progresismo. Bueno, empecemos mencionando algunas de lo que fueron las críticas a la herencia kirchnerista. Obviamente no podemos citar las frases completas por la extensión del discurso, pero sí vamos a hacer referencia a algunas de sus expresiones. Criticando el kirchnerismo, pidió menos exaltación y menos símbolos, menos relato y más verdad. Dijo que ahora se comunican las cifras, las reales, que venimos de años de simulación y de un intento intencional y organizado de ocultar los verdaderos problemas. Recibió un país donde 1 de cada 3 argentinos estaba en la pobreza o en la exclusión total, y que después de muchos años se puede volver a confiar en el INDEC. De que muchos quisieron imponer miedo, esto haciendo referencia a la campaña durante el 2015, de que iba a sacar los derechos sociales, pero no solo los mantuvo, sino que los amplió y los fortaleció. Mencionó que solo el 41% de los argentinos tenía cloacas cuando asumió. En relación al conflicto docente, que no cree que Baradel necesite que alguien lo cuide. Alguien le hizo referencia a Baradel en ese momento, no es que estaba planificado esto en el discurso. Que hace 5 años que no crece que no crece el país ni genera empleo. 4 de esos años son kirchneristas. Hizo referencia también a la inflación como algo tóxico, y que los gobiernos anteriores, entre los cuales se incluye el kirchnerismo, obviamente la fomentaron y la quisieron esconder. Que el gobierno pasado se negó a actualizar el mínimo no imponible en el impuesto a los ingresos. Que el año pasado, bajo su gobierno, se logró salir del default que había aislado a la Argentina durante 15 años. Recordemos que esto comenzó en el gobierno de la Rúa y después fue mantenido durante el gobierno de los Kirchner, que se negó a pagarle a los fondos de inversión, siendo Prat Gay el que solucionó ese problema con un plan de pago. Habló también de que entre 2015 y 2016 redujo el déficit fiscal del 5,2% al 4,6% del PBI, que veníamos de una década de despilfarro y corrupción. Mencionó también la inseguridad como uno de los temas primordiales en la agenda de su gobierno y en la preocupación de los argentinos, que no teníamos números reales desde el 2008 en ese rubro. También que hay que saber qué pasó con el fiscal Nisman y con su denuncia, que, haciendo referencia a la grieta, fuimos conducidos a un enfrentamiento permanente, a persecuciones y a un estilo de pensamiento que descalificaba al otro, que durante su gobierno los medios públicos y los programas culturales ya no son herramientas partidarias o ideológicas, que hay tragedias que se produjeron por la corrupción y sin corrupción se podrían haber evitado, como la tragedia de Once, que hoy la obra pública ya no es sinónimo de corrupción como durante el gobierno kirchnerista, en una clara alusión, por ejemplo, a Lázaro Báez, que el Estado manipulaba las estadísticas públicas, tenía una agenda mezquina, pequeña, que ahora ya no está, y que no hay que negar los problemas que pasan en el mundo. Quizás sobre esto se refería a la simpatía kirchnerista con Venezuela, por citar algunos de los casos más cercanos.
que en su gobierno ya no hay lugar para cinismos y que pidió basta de que nos regalen el presente para robarnos el futuro, haciendo referencia presuntamente a las políticas cortoplacistas y de fiestas del consumo kirchnerista, que después, por supuesto, iban pateando la pelota para adelante, armando una burbuja, generando una bola de nieve que se hacía cada vez más grande para complicarle la vida al sucesor cuando tuviera que sincerar la economía. Respecto de la unión de los argentinos y el trabajo en equipo, también tuvo varias referencias, como dijimos, al trabajo en conjunto, y ponderó la actuación del Congreso, donde están reunidas todas o la mayoría de las fuerzas políticas que representan al electorado nacional. Dijo que en la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso, este año espera poder repetir lo mucho que vivieron el año anterior, en cuanto a trabajo responsable y colaborativo. Juntos pudimos ir más allá de nuestras legítimas diferencias y aprobar leyes necesarias, también dijo. Animó a todos los sectores a acabar con el enfrentamiento que nos ha estancado y a dar un paso hacia una cultura de diálogo, comprensión, trabajo y entusiasmo. Utilizó la palabra entusiasmo más de una vez, esta que está muy presente en el diccionario Rosichner, podríamos decir el filósofo oficial del macrismo. Dijo: no creemos en los liderazgos mesiánicos, vinimos a la política a aportar soluciones, dialogando y trabajando juntos. Como vemos, hay insistencia en trabajar en equipo y en la palabra juntos. Continuamos un programa del gobierno anterior, según el cual en 4 años hasta el pueblito más alejado iba a estar conectado a internet, mencionó. Este año trabajaremos juntos este camino en la Comisión Bilateral para la Reforma Tributaria, dijo, respecto de la reforma tributaria precisamente. También agregó que nación y provincias tenemos que ir a la discusión con generosidad, responsabilidad y una visión de largo plazo, dándole a esta discusión de la reforma tributaria no solamente un tinte multisectorial en lo político, sino también federal, haciendo referencia a nación y a los estados provinciales. Por citar ejemplos específicos, mencionó el acuerdo de Vaca Muerta, que muestra el camino donde nación, provincias, trabajadores y empresas fijaron las condiciones para recuperar el liderazgo y el empuje en la producción de energía, lo que provocaba apertura de inversiones. Mencionó que para que los argentinos vivan tranquilos tienen que trabajar en equipo, haciendo referencia al problema de la inseguridad y también ahondando específicamente en el tema del narcotráfico. Para esto dijo: para combatir el narcotráfico tenemos que trabajar todos juntos. El Congreso acompañó esfuerzos con la sanción de leyes como la de flagrancia. Y bueno, también se refirió a las obras y a los proyectos en general, para lo que dijo: todos los logros que necesitamos los vamos a alcanzar si nos unimos. El diálogo no es solo nuestra metodología, es nuestra manera de entender la política y la vida, dejando de lado el estilo confrontativo aquí propulsado por el kirchnerismo y apostando a otra manera, ¿no?, de hacer política que uno puede o no compartir. Comenzamos a devolver a las provincias el dinero de la coparticipación, también hizo alusión a eso. En otra alusión a una iniciativa del gobierno anterior, dijo: Tecnópolis, que fue un buen proyecto, lamentablemente había sido usado con fines partidarios, pero que como buena iniciativa tenía que permanecer. Es por eso que la mantuvo y la dotó de contenidos pluralistas, llevándolo a varias provincias. Haciendo referencia a la cultura, dijo: esta nos tiene que unir, fomentar nuestra capacidad de innovación a través del pluralismo. La Argentina volvió al diálogo, los funcionarios de mi gobierno y yo personalmente seguimos tocando el timbre para escuchar directamente lo que la gente nos tenga para decir. Esto en referencia a la campaña del timbreado, donde Macri y a veces sus funcionarios también recorren distintos barrios, yendo a conversar con la gente, escuchando sugerencias y distintas quejas. Sobre todo quejas, quizás. Y que las escuche, que las escuche y que las ponga en práctica. Sí, de escuchar, evidentemente las escucha. Que las ponga en práctica es otro tema. Esperemos que sí, mientras sean quejas, por supuesto, atendibles. También pidió por la reforma en el sistema electoral para dejar atrás a la trampa de la política. Dijo que tenemos un sistema arcaico que necesita ser modernizado. Aquí la Cámara recorría a los legisladores y había muchos que no aplaudían, que prefieren seguir viviendo el sistema arcaico que les permite precisamente la trampa política, o por lo menos la avivada. Hablando sobre la corrupción, dijo que el Congreso hizo grandes avances el año pasado con la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley del Arrepentido,
y que todos los gobiernos, ya sea nacional, provincial o municipal, deben profundizar las políticas de integridad pública. Bueno, en cuanto al perfil del Macri político que tanto le reclamaba a la gente, se lo mostró buscando cercanía con el público, haciendo alusiones al público, un tipo de expresión que quizás antes le faltaba. Se cobró varias cosas de los que estaban antes, algo de esto ya adelantamos el kirchnerismo, pero lo volvió a hacer y se puede analizar desde esta lista también. Y se lo notó un poco más exaltado, enojado y elevando la voz, ¿no? No lo he hecho nunca, ¿no? Antes no lo había hecho, acá jugó más con eso, ¿no? Con el perfil del político, con teatralizar un poco más, si se quiere usar ese término, las declaraciones, despertarse un poco más, no mostrar la imagen de un líder débil o quedado o pasivo. Vos sabés que lo escuchaba Feynman esta mañana, y vos creo que tiene razón, dice, Macri hizo el discurso este año que debería haber hecho el año pasado, en la apertura de sesiones del año pasado. En más de un sentido, comparto la afirmación, porque destacando la corrupción del kirchnerismo, precisamente no había que esperar no pegó, un año, había que hacerlo sí, claro, apenas arrancaba. Pero bueno, cada uno tiene su... Sí, la estrategia... Si no se lo dice Durán Barba, no lo hace. Sí, la estrategia era otra, y eso se supo desde un principio, sí. Que no querían más confrontación y que el propósito era unir a los argentinos. Además, de sus tres principales, la otra era pobreza cero, era unir a los argentinos y bueno, combatir eran los tres ejes de su discurso, ¿no? Sí. Bueno, acá, ¿qué dijo? Lo que le da sentido a su presidencia es trabajar para lograr la felicidad de todos los argentinos, cuidar a los que hace años sufrían la decepción del Estado. Por primera vez en años tenemos un gobierno que quiere cuidar a todos los argentinos. Dijo, he hablado con muchos, me transmitieron sus preocupaciones, sueños, aspiraciones, algunos me pidieron ayuda, otros me criticaron, es lógico, es legítimo, soy el presidente de todos los argentinos y así es la democracia. También apelando al ánimo del público, dijo, no nos demos por vencidos, ratifiquemos nuestra convicción por el cambio. Y acá viene una parte muy importante, una frase que viví de aguas que quizá antes no se le escuchó nunca. Dijo, no escuchemos las voces de aquellos que nos quieren desanimar, que nunca quisieran el cambio y que ni siquiera hacen autocrítica de lo que han hecho en el pasado. Nos necesitamos todos porque esto que hemos comenzado, esta decisión de producir el cambio en serio, no es cuestión de un líder, no es cuestión de un gobierno o de una coalición, es algo que se radica, se halla en el corazón de todos los argentinos, por la convicción que tenemos por ese cambio. Es decir, por un lado, marcando una clara división respecto de aquellos que buscan que su gobierno y el país fracase, y por otro lado apelando a la unión de todos los que sí quieren contribuir a ese cambio que necesita la Argentina. Y también dijo, ya sobre el final, que la Argentina se estaba poniendo de pie y que por eso más que nunca teníamos que confiar en la capacidad de hacer juntos, en la capacidad de hacer, en el entusiasmo de hacer. Bueno, y la cuarta arista que habíamos mencionado, y con esto terminamos, es que nuevamente, por lo menos para este año, vuelve a encuadrar la agenda de su gobierno en un ambiente político, ideológico, o la palabra que quiera usarse para definirlo. No vamos a decir que Macri es un presidente profundamente ideológico. Lo enmarcó la acción de su gobierno dentro del progresismo. La agenda política de Cambiemos por ahora se mantiene dentro del progresismo. Para los muchos izquierdistas que están alarmados porque Macri supuestamente es un gobierno de derecha, es peor que la dictadura o es la dictadura, es el regreso al neoliberalismo y demás expresiones sin sentido, cuestiones que Macri no ha demostrado para nada por el momento, por lo menos en su primer año de presidencia. Bueno, desde el punto de vista de la economía, no. Bueno, desde el punto de vista de la economía no, y desde el punto de vista político y social, según lo que ha dicho, tampoco. Para que se queden tranquilos varios en el sector izquierdista progresista de la población, ratificó el compromiso de su gobierno con el Ni Una Menos y combatir la violencia machista. Es decir, está utilizando todos los términos y haciendo las concesiones a todos los principios de los teóricos de género que en su inmensa mayoría, por no decir su totalidad, son de izquierda. Mencionó
específicamente la campaña Ni Una Menos, porque uno puede hacerle un guiño al feminismo y decir que va a combatir todo tipo de violencia, incluida la violencia de la mujer, sin sumarse específicamente a la campaña de estas mujeres, donde sabemos que operan y actúan muchísimos grupos de extrema izquierda, violentos y kirchneristas, que van a las catedrales, a lanzar objetos contundentes, a lastimar a la gente que la quiere proteger, a llenar de aerosoles las paredes, rompiendo propiedad pública y privada. Exactamente. Bueno, él hizo mención específicamente a esta campaña. No podría haberlo hecho. Lo que hicieron en la catedral acá en San Juan, todavía hay alguna escritura por ahí. En San Juan, en Rosario y en todos los lugares donde se han juntado. Por otro lado, así como dijo que habían aumentado y mantenido ciertos planes sociales, anunció que iban a seguir por ese camino, con el aumento de planes y asignaciones sociales. Recordemos que ya antes de ganar las elecciones, Michetti había dicho que a los planes sociales había que darles un estatus constitucional, es decir, que no dependieran de meras directivas del poder ejecutivo. En este sentido, ha prometido seguir por ese camino y en más de un aspecto es cierto que lo ha hecho, que se han duplicado, se han mantenido, aumentado montos de distintas asignaciones. Durante su discurso las fue mencionando. Acá por cuestiones de tiempo y espacio no lo vamos a hacer. Y por el otro lado también va a seguir el movimiento económico respecto de la obra pública. Si en lo macroeconómico va a tomar otra dirección o no, habrá que esperar a las directivas del flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Pero bueno, en resumidas cuentas, no tan resumidas, pero breves al fin, eso ha sido el discurso de Mauricio Macri. Veremos si sigue por el mismo camino, si sigue cumpliendo con lo que ha dicho, o si por razones de circunstancias o condicionamientos que le va imponiendo la política del país y las circunstancias de las elecciones, tendrá que desviarse o podrá mantenerse en el eje. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ezequiel. De nada.